todos, me presento, mi nombre es Níger Calderón, soy auxiliar de metrología de la organización Níger Escalante. A continuación, en el siguiente video van a poder aprender todo lo relacionado con respecto al proceso de metrología orientado al manejo de termómetros de máximas y mínimas y termohigrómetros. Entonces, en metrología en la organización, ¿qué hacemos? Metrología es el área encargada de realizar las verificaciones y validaciones metrológicas de los equipos que miden una variable. Una de las variables la cual vamos a estudiar es la variable de temperatura. Y nos vamos a enfocar en el equipo que mide temperatura, que es el termómetro de máximas y mínimas. ¿Qué es un termómetro de máximas y mínimas? Es un instrumento que permite medir la temperatura, ya sea en cámaras de refrigeración y en neveras de transporte o cajas de transporte. El termómetro que vemos a continuación es el termómetro de máximas y mínimas que vamos a encontrar en la mayoría de equipos. ¿En qué equipo vamos a encontrar el termómetro de máximas y mínimas? Lo vamos a encontrar en equipos denominados medios isotermos, como neveras, incubadoras de medios, congeladores, entre otros equipos. Medios isotermos son equipos que determinan y acondicionan una temperatura. ¿Listo? Entonces, el termómetro cuenta con 4 pulsadores. El primer pulsador dice botón de visualización de máxima, mínima y reset. ¿Qué es eso? El equipo durante un intervalo de tiempo mide una temperatura máxima y una temperatura mínima. Esos datos nos van a servir para diligenciar el registro de temperatura. Nos va a pedir una temperatura máxima y una temperatura mínima. Oprimiendo ese botón podemos visualizar esos datos. Pero es muy importante que cada vez que se visualicen esos datos se resetee la máxima y la mínima. ¿Cómo se hace? Se oprime la máxima, nuevamente se vuelve a oprimir, durante 5 segundos se va a escuchar un pito en el equipo. Ese sonido nos permite y nos determina que está reseteada el dato. ¿Listo? De igual manera vamos a hacerlo para la mínima. ¿Cómo sé si ya está reseteado el dato? Visualizando máxima y mínima me muestra la temperatura actual. Digamos, si la temperatura actual es de 24,6 como vemos en la imagen, oprimimos la máxima y debe ser el mismo dato, y oprimimos la mínima, debe ser el mismo dato. Así sé que ya se reseteó la temperatura máxima y la temperatura mínima. Después tenemos el botón de in y out. El equipo tiene 2 sensores, uno interno y otro externo. El interno está dentro de la tarjeta y el externo está en la sonda que vemos en la imagen. El sensor externo es el que está dentro de la cámara de refrigeración o medio isotermo. Entonces siempre debe estar seleccionado out. Después tenemos el botón alarma set. ¿Qué es eso? El equipo, dependiendo de donde esté instalado, se le configuran unas alarmas. Entonces esas alarmas, dependiendo de donde esté, ejemplo, si está en un refrigerador de 2 a 8, pues se configuran las alarmas para que si pasa de 8 pite y si baja de 2 se active la alarma. Entonces eso nos avisa a nosotros como usuarios que está pasando algo en el refrigerador o en el medio isotermo. Después tenemos para que la alarma esté activa, visualizamos en la imagen el AL. Entonces, eso quiere decir que el equipo está activo. Después tenemos el botón de alarma, el botón de sensor, el botón de unidad de medida. El equipo cuenta con 2 unidades de medida, grados centígrados y Fahrenheit. Nosotros siempre vamos a visualizar grados centígrados. ¿Cómo debe estar configurado correctamente el sensor? 24 grados, que es la temperatura ambiente en ese momento. Unidad de medida grados centígrados, sensor out. Listo, esos son los datos importantes del equipo. Recomendaciones al usar el termómetro de máximas y mínimas: lecturas coherentes en medio de la operación, seleccionar el sensor out, verificar que la alarma esté activa en el equipo y si no, activarla con el alarma set. Si se visualiza LL o HH es porque hay un error en la tarjeta y se debe reportar el mantenimiento, ¿vale? Hacer el ANSI. Entonces ahora vamos a hablar de termihigrómetro. El termihigrómetro es muy parecido al equipo anterior. El termihigrómetro es un equipo que mide humedad relativa y temperatura. Entonces ese equipo
se utiliza para medir la temperatura y la condición ambiental de un área. Ese no va a estar instalado en un equipo, lo vamos a encontrar en un área. Él me permite a mí visualizar la humedad relativa, que es el dato más importante, y la temperatura en el cual se está comportando el área. Entonces, la temperatura se mide con el sensor externo y la humedad sí tiene el sensor interno. Entonces, él tiene un pulsador de Maximin donde nos va a poder visualizar la temperatura máxima y la mínima, y la humedad máxima y la mínima durante un intervalo de tiempo. Tiene el mismo principio de funcionamiento del termómetro, sino que ese equipo lo vamos a encontrar en las áreas, midiendo la temperatura ambiental de las áreas, ¿vale? Los registros de temperatura. Como les dije, esos datos de máximas y mínimas se van a diligenciar en esos registros dependiendo del área. Todos son en formato digital ahora en la organización. Entonces tenemos el FM21, FM41 y el FM12. Esos datos nos lo van a pedir en la evaluación, por favor muy pendientes con esa información. Bueno, temperatura máxima y mínima. Ese dato es muy importante, entonces quería hacerles un ejemplo. La temperatura máxima es la temperatura más caliente, la temperatura mínima es la temperatura más fría y la actual es la temperatura pues en la que está midiendo en tiempo real el termómetro. Entonces, vemos en esos datos, tenemos tres datos. La máxima es 4.5, que es mayor que 2.1, y la temperatura actual, vamos a poner de temperatura actual 5.1. Entonces esos datos son muy importantes, lo tengan en cuenta. La temperatura actual es la que está midiendo en tiempo real, la máxima es la que el equipo registra durante un intervalo de tiempo, y la mínima es la temperatura más fría que el equipo registra durante un intervalo de tiempo. En caso de daño, reportar el ANSI, hacer la observación en el registro si el equipo sale de servicio, ¿vale? Es muy importante reportar el ANSI antes de cualquier llamado a mantenimiento. Si no se reporta el ANSI no se puede atender la solicitud, ¿vale? Por último, todo el tema de metrología respecto a registros de verificaciones, certificados de calibración de los equipos patrón, cronogramas de verificación y calibración de los equipos, se encuentran en mi empresa, en la intranet de metrología. Entonces toda esa documentación está ahí, todo está de manera digital, y pues los que tienen acceso a eso son los líderes de procesos. Entonces es muy importante que sepan que existe esa página de metrología. ¿Listo? Muchísimas gracias por su tiempo. Mi compañera les va a enviar una evaluación, un link para que por favor abran su correo electrónico que le dieron en la organización y puedan responder la evaluación. Es de manera digital, entonces para que por favor la diligencia de una vez les llegue el correo, abriendo su correo electrónico puedan responder la evaluación. Bienvenidos a la organización, muchas gracias.